Japón después de la Segunda Guerra Mundial era probablemente el peor lugar para iniciar un negocio. Sin embargo, dentro de un edificio de oficinas dañado por bombas en el centro de Tokio, dos ingenieros comenzaron su empresa soñada contra todo pronóstico. En la actualidad, Sony tiene presencia en múltiples ámbitos. Desde electrónica de consumo hasta música, películas, videojuegos e incluso una línea completa de perros robot, Sony lo hace todo. Pero con sus manos en tantas industrias se enfrentan a la brutal realidad sobre los negocios. Los enemigos están por doquier. A lo largo de su historia, Sony ha enfrentado muchas batallas, incluyendo ser apuñalado por Nintendo y potencialmente infiltrado por el gobierno de Corea del Norte. Así que en este video estamos desentrañando toda la historia de Sony, de un servicio de reparación de radios en problemas a un imperio de $100.000 millones. Akio Morita nació en Japón en 1921 y desde una edad muy temprana fue preparado para hacerse cargo del negocio familiar. Durante 14 generaciones, su familia dirigió una cervecería que se pasó de padre a hijo. Desde los 10 años, Akio asistía a todas las reuniones de la junta de la empresa. Sin embargo, parecía más interesado en trastear con radios y fonógrafos que en dirigir el negocio familiar, y le rogó a su padre que le permitiera estudiar física e ingeniería en lugar de economía. Sorprendentemente, su padre aceptó, una decisión que quizás le salvó la vida. Después de que Japón bombardeó Pearl Harbor, el ejército reclutó a millones de hombres en edad militar, pero dado que Akio estudió física, pudo diseñar armas para el ejército en lugar de luchar en el frente. Así que en 1944 Akio consiguió un trabajo de ingeniería en la marina y ahí es donde conoció a su futuro socio de negocios, Masaru Ibuka. Akio y Masaru se unieron rápidamente por su pasión compartida por la tecnología. Sin embargo, odiaban usarla para la guerra y soñaban con construir tecnología que mejorara la vida diaria de la gente. Sin embargo, el mundo estaba en guerra y como ingenieros, Akio y Masaru sabían que la tecnología militar de Japón estaba años detrás de la de los Estados Unidos, por lo que solo era cuestión de tiempo hasta que estuvieran en el lado perdedor de la guerra. En agosto de 1945 su predicción se cumplió. Estados Unidos lanzó bombas nucleares y Japón se rindió incondicionalmente. Los trabajos de Akio y Masaru en la marina desaparecieron de repente y por ahora tomaron caminos separados. Akio comenzó a enseñar en una universidad mientras que Masaru decidió iniciar su propia pequeña empresa. Sin embargo, en ese momento Japón era uno de los peores lugares del mundo para emprender. La mayoría de las ciudades principales habían sido reducidas a ruinas por los bombardeos. Casi la mitad de las personas no tenían hogar y los indigentes morían congelados en las noches invernales. La policía había desaparecido y no existían empleos legales. Esto llevó a muchas jóvenes a acostarse con soldados estadounidenses por comida, mientras que varios hombres se unieron a la Yakuza, la mafia japonesa. Dada esta desoladora situación en Japón, es algo loco que Masaru tuviera tanto optimismo sobre iniciar su negocio. Pero él quería construir una empresa donde los ingenieros pudieran trabajar a su gusto y estaba decidido a hacerlo realidad sin importar qué. Así, Masaru empezó a trabajar en su primer producto, una olla arrocera eléctrica. Sin embargo, la olla arrocera cocinaba el arroz de manera insuficiente o lo quemaba, por lo que el producto fracasó estrepitosamente. Luego, Masaru intentó hacer una manta eléctrica de calefacción, la cual era insegura y también fracasó. Pero Masaru persistió considerando cada fracaso como un paso más hacia el éxito, hasta que finalmente encontró lo que el mercado requería. Durante la guerra, el gobierno japonés había ido abriendo radios y cortando los cables para que no pudieran recibir señales de larga distancia con propaganda de los Estados Unidos. Finalizada la guerra, estas radios requerían reparación, y Masaru empezó a ofrecer un servicio de reparación de radios. Esto permitió a las personas escuchar noticias y música extranjeras y como resultado, el negocio de Masaru fue destacado en una de las mayores revistas de Japón. Akio, amigo de Masaru, leyó por casualidad el artículo de la revista y, al enterarse del negocio de ingeniería de Masaru, lo contactó para ofrecer su ayuda. Akio y Masaru pronto decidieron que querían establecer una empresa juntos, donde trabajarían en el desarrollo de nuevos productos. Pero primero, Akio tuvo que pedir la bendición de su padre. Durante casi 3 siglos, la tradición familiar había sido dedicarse a la cervecería. Sorprendentemente, su padre permitió a Akio romper la tradición y seguir su pasión.
e incluso le dio a Akio y Masaru 190,000 yenes para ayudarles a iniciar su nuevo negocio. Así que en 1946, Akio y Masaru incorporaron formalmente la Corporación de Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio, la empresa que eventualmente se convertiría en Sony. Con ese nombre, dinero y un equipo de ingenieros en crecimiento, ahora solo necesitaban algo que vender. Tomó unos años de prueba y error, pero en 1950 Akio y Masaru comenzaron a fabricar un nuevo tipo de grabadora de cinta para el gobierno, lo cual no fue un gran éxito, pero sí sentó las bases para una versión portátil que fue el primer producto exitoso de la empresa. Pero entonces, justo cuando el negocio de las grabadoras de cinta se estaba volviendo emocionante, una nueva innovación tecnológica cambió todo. En 1952, Akio y Masaru se enteraron de que la empresa que inventó el transistor ofrecía a otras empresas la oportunidad de licenciar la tecnología a cambio de un royalty. El transistor estaba revolucionando completamente la electrónica, por lo que Akio viajó a los Estados Unidos y negoció sin piedad hasta que aseguró el acuerdo de licencia para Japón, lo que significaba que podían usar transistores en sus productos. Sin embargo, durante este viaje, Akio quedó asombrado al ver los imponentes rascacielos en los Estados Unidos. En su regreso a Japón también visitó Alemania, que ya estaba logrando una asombrosa recuperación económica tras la guerra. Era evidente que Japón estaba rezagado frente a otras naciones. Cuando finalmente regresó a casa, el camarero de Akio colocó un pequeño paraguas de papel en su postre y le dijo que había sido hecho en Japón. El camarero quería entretener a Akio, pero en su lugar, este sintió una gran vergüenza por su nación. Desde entonces encontró un nuevo propósito en la vida. Akio estaba decidido a hacer que las palabras hechas en Japón realmente significaran algo. Pero no iba a ser fácil. Con la licencia para hacer transistores, Akio y Masaru podían convertir su empresa en una marca global, así que necesitaban un nombre que pudiera usarse mundialmente. Hojeando un diccionario se toparon con sonus, la palabra latina para sonido. Combinaron esto con Sony, que era la palabra en jerga para un joven, y juntos esto les dio el nombre Sony. No cambiaron oficialmente el nombre de la corporación hasta unos años después, pero comenzaron a usar la marca Sony en las radios de transistores que estaban fabricando. Al usar transistores creían que podían hacer radios mucho más pequeñas y portátiles que las voluminosas radios que existían en ese momento. Sin embargo, cuando comenzaron la producción masiva de transistores, más del 95% resultaron defectuosos. Los fondos de la empresa se agotaban, por lo que solicitaron un préstamo bancario para continuar. Si su idea de una radio de transistores fracasaba, el negocio quebraría. Pero para 1955, después de años de práctica, lograron un avance y comenzaron a vender su primera radio, la TR-55. Pero Masaru aún no estaba satisfecho. Impulsó a sus ingenieros para mejorar la tecnología y reducir el tamaño del producto, lo que resultó en la TR-63, apodada la primera radio de transistores de bolsillo del mundo. Sony fue algo astuto con su marketing. La TR-63 era demasiado grande para los bolsillos de las camisas, por lo que la empresa produjo camisas con bolsillos extra grandes para que los vendedores pudieran demostrar que el producto cabía. El producto triunfó al instante. La radio portátil económica de Sony la convirtió en una de las corporaciones más prometedoras de Japón, siendo un verdadero producto de mercado masivo. Para 1957 contaban con más de 1,200 empleados y en 1960 Akio empezó a establecer una red de distribución en Estados Unidos. Sony se convirtió en la primera empresa japonesa en cotizar en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Pero mientras la expansión de Akio en los Estados Unidos iba muy bien, Masaru estaba poniendo toda su energía en un nuevo producto. Los televisores a color existían desde mediados de los 50, pero eran borrosos, tenues y caros, así que la mayoría prefería el blanco y negro. La primera empresa que lograra fabricar televisores a color de igual calidad y precio que los televisores en blanco y negro tendría la oportunidad de hacer una fortuna. Había una gran carrera para solucionar este problema y Masaru quería ganar. A partir de 1961, Sony comenzó a desarrollar su propio televisor a color, y en lugar de simplemente mejorar la tecnología existente, Masaru decidió diseñarlo completamente desde cero. Pero casi todos los televisores que fabricaron tenían extraños defectos visuales, por lo que Sony tuvo que venderlos por la mitad de lo que costaban fabricarlos solo para deshacerse de ellos. Esto comenzó a parecer el mayor fracaso en la historia de Sony. Pero como siempre, Masaru no se rindió.
hizo que su equipo reimaginara por completo el funcionamiento de la televisión a color. Masaru puso su corazón y alma en mejorar la calidad de la imagen, reducir los costos y solucionar todos los problemas con la producción en masa. Finalmente crearon un nuevo producto llamado Trinitron, que tenía una imagen más brillante y nítida que cualquier otro televisor en color en el mercado. Y debido a la superior calidad, Sony podría cobrar un precio más alto. En las siguientes décadas, Sony se convirtió en el mayor fabricante mundial de televisores, vendiendo cerca de 290 millones de Trinitrons. El producto incluso le ganó a la empresa un premio Emmy en 1973 por su contribución a la televisión, y así después del éxito de Trinitron y la expansión global de Sony, Sony era un gran nombre en electrónica de consumo. Se habían hecho conocidos por su calidad, ayudando a mejorar la percepción de los productos hechos en Japón, tal como Akio se había propuesto hacer hace tantos años. Pero no podría disfrutar del momento por largo. Sony estaba por entrar en una batalla que amenazaba con destruir todo lo que habían logrado. Actualmente, con servicios de streaming como Netflix, puedes ver programas de televisión cuando desees. Pero a mediados de los 70, los programas de televisión se transmitían en vivo a una hora específica y si te lo perdías, mala suerte. Al menos ese fue el caso hasta que Sony intervino. En 1975 introdujeron una grabadora de videocasete llamada Betamax. Ahora, las personas podían elegir un canal, temporizador, y Betamax grabaría lo que estuviera reproduciéndose para verlo cuando quisiera. El producto inicialmente parecía que iba a ser un gran éxito, pero luego Betamax obtuvo un competidor serio, Video Home System. Así como hay diferentes formatos de archivos para videos digitales hoy en día, las videocasetas también tenían distintos formatos, como Betamax o Video Home System. Pero aquí está la parte interesante. Aunque Betamax tenía una calidad de imagen superior a la de Video Home System y era ampliamente considerado la mejor tecnología, Video Home System terminó ganando las guerras de formatos. El Video Home System triunfó porque era más económico y tenía 4 veces más capacidad de almacenamiento. Aunque el producto de Sony era superior, para la persona promedio, Video Home System tenía más sentido. Así que todos los millones que Akio y Masaru habían invertido en Betamax se perdieron en solo unos pocos años. A pesar de las pérdidas de Sony, Akio tomó una decisión arriesgada. Mencionó que abandonaría la empresa si su siguiente producto fracasaba. Akio volaba frecuentemente por el mundo y a menudo anhelaba poder escuchar música durante sus viajes. Así que en 1979, Akio tuvo la idea del Sony Walkman, un reproductor de música portátil que reproducía cintas de audio, a las que podías escuchar a través de auriculares. En ese entonces, los auriculares generalmente solo los usaban personas con discapacidad auditiva, y la sordera solía considerarse vergonzosa en la cultura japonesa. Además, los grabadores de cintas ya existían y podían tanto grabar como reproducir audio. Por lo tanto, casi todos pensaban que el Walkman era una idea tonta y que Sony estaba a punto de fracasar con otro producto. No obstante, Akio pensaba que un reproductor de música portátil sería popular, así que declaró que si no vendía más de 30,000 unidades, dimitiría. El Walkman se convirtió en un gran éxito. Aunque hoy en día nos parezca obvio, poder escuchar tu propia música donde quiera que estuvieras era un concepto nuevo y emocionante en aquel entonces, y el Sony Walkman llegó a vender alrededor de 385 millones de unidades. Y sí, Sony apenas estaba comenzando con sus planes para revolucionar la industria de la música. Primero, establecieron su propia discográfica, inicialmente asociada con Columbia Broadcasting System Records. Después formaron otra asociación con Philips para investigar y desarrollar nuevas tecnologías en conjunto. Les tomó 14 años, pero el resultado final fue que crearon el disco compacto o CD, una forma completamente digital de almacenar audio. Sin embargo, si el CD no podía compensar los costos de 14 años de investigación y desarrollo y recuperar los $30 millones que invirtieron para construir la fábrica de CD, todo se vendría abajo. Afortunadamente, la diversidad del negocio de Sony se convirtió en una gran ventaja. El CD le dio a Sony 4 fuentes de ingresos. En primer lugar, Sony obtuvo ingresos de los CD producidos en la nueva fábrica. Además, Sony permitió a otras empresas producir CDs a cambio de regalías. En 1982, Sony comenzó a vender sus primeros reproductores de CD. Y finalmente, su sello discográfico vendió música de algunos de los artistas más famosos del mundo en CDs.
Todo esto llevó a un efecto bola de nieve loco. Cuando Sony recibió regalías de otras compañías, indicaba que el formato de CD ganaba popularidad. Esto naturalmente llevó a más ventas de reproductores de CD, aumentando la demanda de música que la discográfica de Sony producía y luego distribuía en CDs hechos en su propia fábrica. Así que básicamente cuando una de las fuentes de ingresos de Sony crecía, las otras también aumentaban naturalmente. Los CDs revolucionaron las finanzas de Sony. Finalmente la producción mundial llegó a cientos de millones anuales. En 1988, Sony compró Columbia Broadcasting System Records y su catálogo musical por $2.000 millones utilizando este dinero. Esto se convirtió en Sony Music Entertainment, la segunda discográfica más grande del mundo, que ha producido álbumes desde Bob Dylan hasta Michael Jackson. Sony se había vuelto dominante en la industria musical. Pero como siempre querían expandirse aún más, y así Sony decidió una vez más entrar en una industria completamente nueva, los videojuegos. En 1991, Nintendo lanzó el Super Nintendo Entertainment System, para el cual Sony ayudó a construir el sistema de audio. Fue un clásico instantáneo, pero con algunas debilidades evidentes. Los juegos venían principalmente en cartuchos, los desarrolladores debían usar computadoras especializadas para crearlos y tenían tamaños de archivo muy limitados. Por lo tanto, fue un proceso muy complicado hacer juegos técnicamente limitados. Ahora que Sony y Nintendo colaboraban, Sony propuso una solución para construir un sistema externo que permitiera a su consola reproducir juegos basados en CD. Sony comenzó a trabajar de inmediato en la sólida idea, pero también tenían otra idea. Podrían hacer una consola nueva que solo usara CDs, no cartuchos. Para Nintendo esto fue demasiado lejos. Si muchos desarrolladores de juegos hicieran el cambio de juegos basados en cartuchos a juegos basados en CD, lo cual probablemente harían, Sony podría lanzar su propia consola y llevarse a todos los desarrolladores con ellos. Nintendo comenzó a sospechar cada vez más que Sony los traicionaría. Y así, Nintendo decidió traicionar a Sony primero. Para sorpresa de todos en Sony, Nintendo anunció públicamente que estarían creando la misma tecnología basada en CD que Sony les había propuesto. Pero no estarían trabajando con Sony. Y para empeorar la traición, la compañía con la que Nintendo se asociaba para este proyecto era Philips, la misma compañía con la que Sony había creado el CD en primer lugar. Todo Sony estaba furioso. Pero en última instancia, probablemente este fue uno de los peores errores que Nintendo jamás cometió, porque Sony decidió seguir adelante con el proyecto sin Nintendo y en 1994 lo que habría sido la Nintendo PlayStation se convirtió en la Sony PlayStation. Como la PlayStation usaba CDs, resultaba más atractiva para los desarrolladores de juegos, y los juegos podían ser mucho más ambiciosos que los de las consolas de Nintendo, que usaban cartuchos. Además, Sony simplemente tenía más recursos que Nintendo, por lo que Sony llenó su consola con mucha más tecnología, y hizo que la Super Nintendo Entertainment System pareciera un juguete de niños en comparación. Nintendo lanzó su competidor, el Nintendo 64, pero solo se hicieron 400 juegos para él durante su vida útil, mientras que la PlayStation obtuvo casi 8.000 juegos. Gracias a esto, la PlayStation vendió más de 100 millones de consolas y casi 1.000 millones de juegos. Sony ganó las guerras de consolas. Los videojuegos se convirtieron en un negocio serio para ellos, y continuaron su éxito con la PlayStation 2, la consola de juegos más vendida de todos los tiempos, con más de 150 millones de unidades vendidas. Esto también le enseñó una importante lección a Sony. Muchas franquicias icónicas como Ratchet y Clank, God of War y Gran Turismo se originaron en la era de PlayStation 1 y PlayStation 2, y Sony se dio cuenta de que poseer propiedades intelectuales como estas era una gran ventaja. Así decidieron redoblar esfuerzos en PlayStation a futuro y aplicar la misma estrategia a sus otras divisiones. De hecho, Sony tenía su mirada puesta en un personaje popular en particular, y esto resultaría en una de las apuestas más rentables que jamás hicieron, y un montón de drama. Sony quería conquistar aún más industrias y así en 1989 compraron el estudio de cine Columbia Pictures Entertainment. Esto se convirtió en Sony Pictures Entertainment, uno de los 5 grandes estudios de cine de hoy. Sin embargo, en 1998, Marvel se recuperaba de una dura bancarrota
y Sony Pictures vio una oportunidad en ello. Se acercaron a Marvel para comprar los derechos cinematográficos de Spider-Man, su personaje más popular. Después de mucha negociación, Marvel, en una necesidad desesperada de dinero, terminó aceptando un trato escandaloso. Sony adquirió los derechos cinematográficos de Spider-Man por $7 millones más, $10 millones por cada película realizada y el 5% de sus ingresos de taquilla. Pero dada la popularidad de Spider-Man, esto fue un descuento loco. Y se vuelve aún más salvaje. Mientras Sony lance una película de Spider-Man cada 5 años y 9 meses, tienen los derechos exclusivos para hacer películas de Spider-Man para siempre. Sony Pictures no perdió tiempo. Su primera película de Spider-Man con Tobey Maguire salió en 2002. Recaudó $825 millones, con un presupuesto de alrededor de 140 millones. Y esto fue solo de una película, por lo que su inversión ya había sido un éxito increíble. Spider-Man ha sido un activo de casi $9.000 millones para Sony a lo largo de los años, por lo que es una locura pensar que solo pagaron $7 millones por sus derechos de película. El trato podría haber sido aún mejor para Sony. Verás que en el momento en que compraron a Spider-Man, Marvel realmente les ofreció todos sus personajes por $25 millones. Ejecutivos de Sony afirmaron que solo compraron los derechos de Spider-Man, ya que a nadie le interesaban los demás personajes de Marvel. Considerando los miles de millones de dólares generados por el universo cinematográfico de Marvel, es increíble que Sony pudo haber comprado todos los personajes por solo $25 millones. Sin embargo, el equipo de Sony no se detendría en eso por mucho tiempo, ya que estaban a punto de verse involucrados en una de las mayores violaciones de datos en la historia. En 2014, los empleados de Sony se encontraron con un mensaje ominoso en sus computadoras diciendo que habían sido hackeados por un grupo llamado Guardianes de la Paz. El mensaje decía: hemos obtenido todos tus datos, incluyendo tus secretos. Y no estaban faroleando, los hackers robaron terabits de datos de Sony, incluyendo toda la información personal de los empleados de Sony. Luego, los hackers filtraron públicamente mucha de la información sensible de Sony en línea. Esto incluyó emails confidenciales entre ejecutivos de Sony, algunos muy vergonzosos, como uno donde un ejecutivo llamó a Angelina Jolie una niña mimada con mínimo talento. Los hackers también filtraron copias de varias películas de Sony aún sin lanzar. Luego diezmaron la infraestructura de Sony, borrando gran cantidad de sus datos. El hackeo fue considerado el peor ataque cibernético contra los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿quién era el grupo detrás de todo esto? Poco antes del hackeo, Sony Pictures iba a lanzar una comedia llamada La Entrevista, que se burlaba del líder norcoreano. Y pronto el FBI y el presidente Obama declararon que Corea del Norte era la culpable del hackeo. Podemos confirmar que Corea del Norte participó en este ataque. Sin embargo, muchos expertos prominentes en ciberseguridad siguen siendo escépticos de que esto fuera obra de Corea del Norte, y los detalles del hackeo siguen siendo un poco borrosos hasta el día de hoy. Pero de cualquier manera, aunque este hackeo fue brutal para Sony, ciertamente no los ha frenado. Sony ha continuado expandiéndose a nuevas industrias, incluyendo seguros de vida, banca, biotecnología, robótica y automóviles eléctricos. La humilde empresa, iniciada por Akio y Masaru en Woton, Japón, ha superado incluso sus expectativas más descabelladas. Aunque Sony ha enfrentado fracasos, siempre han estado dispuestos a asumir riesgos y seguir innovando. Los fundadores también han escuchado las opiniones, incluso contratando a un gran crítico de sus productos para ayudar a mejorarlos. Años después, se convirtió en presidente de Sony. Al reflexionar sobre los numerosos productos, películas, música y juegos de Sony, es acertado afirmar que el mundo sería distinto sin su existencia. Déjame saber tu opinión sobre Sony en los comentarios. Ahora, si disfrutaste este video, definitivamente no querrás perderte la historia de Samsung, que en realidad es el principal competidor de Sony. Y créeme, Samsung es mucho más grande de lo que piensas. Solo haz clic en la miniatura en pantalla para ver eso ahora mismo y te veré allí en un segundo. Saludos.